Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zanín, promotor cultural de la editorial Autografía y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro El hombre de barro de Flor de Lis Epifanio. Muchas gracias a todos y a todas que están conectados y conectadas para ver esa entrevista y principalmente gracias a ti, Liz, por haber escogido Editorial Autografía como tu editorial y por haber aceptado esa invitación para hacer la presentación online. Así que nada, te paso la palabra para que te pueda presentar y ya empezamos esa presentación. Hola, mi nombre es Flor de Lis Epifanio, aunque bueno, básicamente me llaman Liz y nací en Madrid. Mi periplo es, bueno, que he estado en el taller literario de Clara Obligado durante algunos años. Fundamentalmente me considero buena lectora y creo que, bueno, mis novelas o mi escritura, porque también tengo relatos cortos y tengo, bueno, pues algunas he quedado finalista en ellos, como en premios internacionales como La lectora impaciente, y tengo también publicaciones en Buenos Aires. Pues tengo, digamos, que una trayectoria no extensa ni relevante, pero creo que escribo convincentemente, o al menos eso pretendo, que guste sobre todo lo que cuento y cómo lo cuento. Y bueno, poco más, porque mi vida tampoco es muy interesante para los demás. Pues, Flor, solo el hecho de escribir, de publicar, imagino que hace tu vida interesante para muchas personas. Creo, ¿no? Hay personas que están toda una vida con el sueño de publicar un libro, el sueño de salir a la luz y a veces no viene el coraje o no se da la oportunidad o realmente no encuentran a alguien que dice, mira, sabes lo que escribe es para publicar. Y a lo mejor después de ser algunas veces ya parece algo como más común o más natural, pero recuerda que eso es un momento increíble. De hecho, felicitaciones por la publicación de más un libro. Y me gustaría saber ya, que sé que eres una buena lectora y ahora una buena escritora también ya hace un tiempo, ¿qué es lo que te inspira a escribir, Flor? Normalmente tengo bastante imaginación. Desarrollo las historias a partir de lo que veo, de lo que leo. Cuando estoy leyendo un libro, aunque no tenga que ver, me surgen otras historias y voy tomando nota. Tomo nota y, y realmente pues son pequeñas cosas, pequeños sucesos, pero que yo voy desarrollando, que puedo evolucionarlo hacia pues historias mucho más, digamos, trepidantes, que a lo mejor de pequeñitas cosas, pues saco, saco relatos bastante más complejos. Y esa inspiración, Flor, que escuchando te parece algo súper sencillo, así natural, me pongo a escribir y de la nada tengo un libro, pero No. quería saber cómo viene, te inspiras ahora mismo hablando del hombre de barro, en la vida misma, son hechos reales, o creas un personaje, luego el personaje crea vida, ¿cómo fue o cómo es para ti ese proceso creativo del hombre de barro? Sí, en concreto, en El hombre de barro, pues fue el tema del personaje en sí, del protagonista. Iba a ser una persona, alguien, digamos, más despreocupado, eh, más festivo. Pero luego la historia, mejor dicho, el personaje se me fue imponiendo hacia otro lado. Se me fue imponiendo hacia un tema más grave, todo según su periplo vital. Se trasladó de sitio, se fue a un lugar más pequeño, y aunque la historia es ficticia, pero a partir de ahí pues se van construyendo hechos que podrían haber ocurrido perfectamente en la realidad. Y fue así como el personaje fue haciendo su camino y yo fui transcribiéndolo. Primero tomando notas, luego pasándolo a un cuaderno y luego posteriormente en el ordenador pues lo corregí, cobró forma y bueno, y fue cambiando un poquito su temperamento. Al principio era más patán, por así decirlo, y luego
al encontrarse con otro tipo de personaje también en la novela, pues va cobrando una dimensión un poquito más amplia y más compleja. Y qué lindo, Flor, que eso se crea un personaje y luego el personaje empieza casi que caminar con sus propias piernas, pero claro, usando tus manos para ello. Y me gustaría saber, ese personaje, esa historia, ¿nos lleva a un lugar específico? ¿Qué te gustaría transmitir o provocar en tus lectores y lectoras? Yo generalmente de lo que trato es, bueno, el género mío es la novela negra, porque aparte que estudié criminología y eso me imprimió carácter, pues creo que la sociedad muchas veces se representa por sus crímenes, por sus delitos, y que tiene muchas aristas. Una sociedad sin controversia es prácticamente imposible de encontrar y tampoco nadie somos ni tan buenos ni tan malos como para podernos escandalizar por lo que ocurre a nuestro alrededor. Es producto de muchos factores y a mí lo que me motiva o me motivó a escribir en concreto la del hombre de barro, pues fue eso, que ni los hombres y las mujeres formamos una sociedad tan sumamente buena que no podamos llegar a ser malos en un momento dado, ni tampoco somos tan malos que no podamos llegar a ser en un momento dado buenos. Entonces, pues es tratar las aristas y la complejidad de una sociedad a través de hechos delictivos en este caso. Y qué lindo igual abrir esa oportunidad para que la gente vea la sociedad de otros puntos de vista. Yo creo que actualmente estamos quedando cada vez más encerrados en burbujas personales, por así decir, Uh ¿no? -huh. Con el tal del algoritmo que ya sabe lo que te gusta, ya sabe lo que va a dar clic, a dar like. Toda la información que nos va llegando es una información súper segregada y específica para ti. Si, bueno, solo voy a enviar a las personas eso que sé que es lo que va a consumir. Y luego, qué lindo cuando nos cae en manos una obra que nos da una perspectiva nueva o distinta, mismo que sea una ficción que nos puede, tal como dijiste, puede pasar. Puede ser que la vida imite el arte. Y me gustaría saber, Flor, si la haces pensando en un público específico. ¿Quién te gustaría que la leyera o a quién va direccionada El hombre de barro? En principio, no hay público en concreto. O sea, yo cuando escribo, pues es un tema que trato conmigo misma. No voy pensando a qué público puede llegar o no. Pero sí es cierto que requiere una cierta paciencia, aunque se trata de una novela corta en extensión, pero yo creo que es densa y necesita muchas veces releerse, o sea, volver sobre capítulos anteriores y tener un poquito de concentración en la lectura para luego no perderse. O sea, no es una cuestión, o sea, no trato de ser presuntuosa ni mucho menos, pero sí requiere un poquito de paciencia. O sea, la persona que no está acostumbrada a leer le puede parecer que bueno, en una tarde yo esto me lo ventilo. Y tiene, ya digo, creo que bastantes puntos para pensar sobre ello, incluso para darle enfoques diferentes. Y sé que es muy reciente la publicación, pero solo por dar en distintos enfoques, como dijiste, ya me gusta, ya me da felicidad. Mira, todos tienen que leer El hombre de barro, pero quiero saber de la gente que ya lo leyó y ya te, te dio un feedback, ya comentó contigo. Cuéntame cómo va esa publicación. ¿Qué anda diciendo la gente sobre El hombre de barro? Pues realmente estoy contenta porque sé que las personas que me han hecho llegar sus opiniones la han leído por la forma que me dice de que va, la controversia que les ha creado tal personaje y sobre todo porque hay veces que, bueno,
el devenir del personaje y del resto de protagonistas no les lleva al mismo lugar que a mí. O sea, tiene un final un poco abierto, como dice Arturo Pérez en el prólogo, pero no quiere decir que sea ininteligible, o sea, que no haya por dónde encontrar un punto final de la historia si se sigue lo que se va diciendo en ella. Lo que pasa es que, como decimos, pues la sociedad es difícil de centrarla o de meterla en un cajón. Entonces, son personajes que a veces no es como hemos dicho, no es un policíaco, o sea, al uso, no puede haber un malvado que al final esté con nombre y apellidos. Aquí las circunstancias se van desarrollando de una manera que no siempre se ve tan claro cuando llega al final de la novela cómo se llega a ese final. Y bueno, ahí está un poquito el punto de fricción entre los que entienden una cosa y entienden otra, pero vamos, hay datos para que yo pienso se llegue a una solución que no se da, es cierto, como tal en el libro, porque se deja que el lector pues vaya un poco interpretando por sí mismo y recorriendo ese camino. Pues ya sabemos, ya estamos conociendo un poquito más del hombre de barro y sobre Flor de Lis, pero igual habrá gente o hay gente que nos está acompañando y va a decir, bueno, pero Flor, necesito saber más, necesito una prueba de ello. Así que, ¿qué te parece, Flor, si nos comparte un fragmento de la obra? Muy bien. Es, digamos, como una especie de prefacio lo que voy a leer y, y bueno, pues básicamente es el prólogo a lo que va a acontecer después. Entonces, bueno, es un poquito la explicación de lo que trata la historia. Se llama el título de este prefacio La vuelta a la vida. Esta es la historia de una muerte, y no me refiero a la de esa niña, Blanquita, sucedida al final de aquel verano. El principio resulta jocoso, casi festivo, un recreo respecto a lo que iba a acontecer después. Tal vez esta liviandad con la que narro lo ocurrido después de mi salida de la cárcel parezca que nada tiene que ver con la gravedad de lo que sucederá y ya ha sucedido, de lo que voy a narrar como si se tratara de un asunto futuro que ya es pasado. Solo intento reflejar el tono de indolencia, de lasitud en la que vivía cuando pensaba que lo peor que me podía ocurrir ya había ocurrido. Es como la fotografía del muerto poco antes de apagar las velas de su cumpleaños, con los globos y la tarta frente a sí. Es como tapar la cara de la muerte, como el payaso, cuyo rostro se va tornando en calavera hasta convertirse en el espectro de nosotros mismos. Es como descubrir la cara de la muerte, una sonrisa cruel y en perpetua tensión, la noche que va acercando el último resquicio de luz. Y bueno, este es el primer bocado, digamos. Pues muy bien. Muchas gracias, Flor, por compartir. Y ese momento es un momento muy especial, el de la publicación, el de traer el libro a la luz, de poder tocarlo. Quería saber cómo fue para ti. Dos momentos. Uno, cuando mandas el libro a la editorial y te contestan que dicen, wow, no sé, todos vamos a publicarlo. Y el otro, cuando el libro te llega y lo tienes en manos. Cuéntanos un poquito. La verdad es ilusionante y de alguna manera es emocionante cuando ya te dan vía libre para que, bueno, envíes, hagas las correcciones, tal. Y por supuesto, cuando lo recibes ahí publicado, que lo puedes tocar, ahí sentir, leer, que, no sé, que ya forma parte no solamente de ti, sino de otras personas, de otros imaginarios, la verdad, eso, es muy ilusionante, aunque también algo estresante, porque luego el proceso de que a ver cómo va a ir, si esto cómo se va a desarrollar y si la gente va a responder, pues es quizá la parte un poco más dura porque
los que escribimos, supongo que no estamos acostumbrados a hacer la labor de marketing y entonces, pues a veces somos un poco un poco patosos a la hora de vender nuestro propio producto y de recomendarlo. Pero yo creo que se deberían dar más oportunidades a autores que no tienen la publicidad por editoriales, que ya es muy difícil que una editorial, digamos, de mucho peso, como puede ser un Planeta o puede ser una Alfaguara, pues al final cojan autores desconocidos, por así decirlo. Y es una pena porque se pierden personas que yo creo que tienen valía y que a las que deberían dar una oportunidad. No siempre los mismos autores que a veces escriben, digamos, por inercia más que por ilusión o porque ganas de transmitirte una historia que de verdad les apetezca. Tienen un contrato, tienen que escribir X al año y a veces lo hacen tirando de oficio. Hay autores muy buenos, pero no todos sus libros son buenos. En cambio, Y tal, los, que, los que publicamos de esta manera, tenemos que tener un poquito, en principio, la certeza de que merece la pena, porque un poco te lo juegas todo a una carta. tal como dijiste, ¿no? Hay autores, autoras que están publicando, y a lo mejor como no tiene un nombre muy conocido, ya no les vamos a dar una oportunidad, pero hay, después de trabajar tanto tiempo con gente a veces que está publicando el primer libro, y wow, son tesoros así increíbles que de verdad pueden cambiar la vida de una persona. Un libro, un arte y a veces no llega a la luz por, no sé, su falta de oportunidad o porque alguien no le dio ese momento de decir, ¿sabes qué? Voy a escoger ese libro de ese autor o de esa autora ahí. Ojalá ustedes que están en esa entrevista puedan interesarse, puedan aprender y puedan dar esa oportunidad al Hombre de Barro de Flor de Lis Epifanio. De hecho, queda también aquí la recomendación para todos y todas que nos están acompañando, que leen el libro, hablen con Flor, le digan cuál fue su sentimiento, que aprendieran con la obra, que le den críticas constructivas, halagos sinceros. Y de hecho aquí abajo en la descripción del video hablamos un poco sobre el libro, hablamos también un poco sobre Flor, está el enlace de compra si todavía no lo tienes. Y pues, Flor, una última preguntita. La verdad tengo dos más, pero primero, cuéntame, ¿por qué el hombre de barro? El título lo cogí basándome en el personaje principal, en Basilio, que es una persona sin consistencia, es un ser lábil, sin voluntad, entonces es como el barro, que se deshace en la mano y es muy fácil de moldear. Y una última pregunta para la gente que gustó tu obra y va a terminar el hombre de barro y va a decir, pero Flor se me hizo corto, yo quiero más. Sigue escribiendo, está pensando en nuevas publicaciones. Sí, de hecho tengo una novela ya escrita que surgió, cómo no, de la pandemia, del mes que nos encerraron, empecé a escribirla y estoy contenta. Es una distopía que, bueno, afortunadamente los hechos sí son distópicos, pero la atmósfera que se crea en ella no lo es. O sea, podría ser perfectamente o es perfectamente real. Y bueno, pues a ver si en principio el hombre de barro, que es lo que me interesa ahora, pues tiene buen recorrido. Y luego próximamente pues me lanzo con la otra. Y tengo otra también, pero esa está todavía en ciernes, todavía está en preparación. Y esa sí está basada en un hecho real de hace muchos años que me propuse es de hacérsela para un compañero que su hijo murió de una forma bastante trágica y hubo pues una forma muy desagradable de hacer injusticia, porque estuvo implicado el juez y, bueno, el amigo que en realidad
yo creo que fue el que lo mató, no quiero ir mucho más allá porque voy a desvelar el final de la esa, pero que lo trató de hacer pasar por un suicidio. Y me pareció muy interesante, pero lo dejé ahí aparcado y ahora lo he retomado y tiene buena pinta. Creo que me está gustando lo que estoy escribiendo. Así que la gente que va a leer El Hombre de Barro iba a decir, pero Flor, quiero más. Sepan que habrá más ya en el camino. Igual Flor tiene otras publicaciones también que la pueden buscar. Así que quería agradecer a toda la gente que estuvo participando y principalmente agradecer a ti, Flor, por estar aquí hoy, por haber escogido y las felicitaciones por ese momento de la publicación del libro. Así que nada, te paso la palabra por si quieres despedirte, decir algo más. Bueno, pues no, dar también las gracias a Autografía porque realmente han puesto muy poquitas pegas y han solucionado pues prácticamente todo lo que está en su mano. Luego ya, digamos que los libros pues tienen el periplo dependiendo mucho de la suerte, de la publicidad, pero en principio hay que tener la materia prima, que es el libro. Así que nada, espero que se animen todas las personas que vean este vídeo y que se lo comenten a amigos y que tengan ganas de probar también literatura nueva, no lo de siempre y lo ya sabido bueno, que está bien porque sus méritos tendrán, pero que hay otras personas que yo creo que también nos merecemos una oportunidad. Y los libros sobre todo, no nosotros, que al fin y al cabo no nos ponemos en el escaparate, pero el libro tiene su vida y si no se lee, se pierde. Se queda bueno, en una estantería y ya está. Y los libros están hechos para leerse. Pues ya saben, queda aquí la indicación de lectura y el enlace está aquí abajo, El Hombre de Barro de Flor de Lis Epifanio. Un beso y un abrazo psicológico a todos y a todas y hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao.